este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Muy buenos días, audiencia de Voces de Montevideo. Saludamos a los Frente Amplistas, a los comunistas de la Departamental de Montevideo. Un programa más y hoy, por suerte, somos unos cuantos. Por acá está Daniel y Demir, Daniel a mi derecha y Demir a mi derecha. Presentamos acá a Daniel y Demir. ¿Cómo andás, Daniel? Buen mediodía, audiencia, buen mediodía, Noé y Demir, ¿cómo están? Bueno, contento de reencontrarnos, volviendo después de una semana muy dura de vacaciones por Paysandú, logramos volver y bueno, y acá estamos con una fecha de conmemoración, una fecha que recordamos el desembarco de los 33 orientales y bueno, por eso entramos un poquito más tarde por la presentación de la emisión del himno nacional. Así que bueno, le doy los buenos mediodías a Demir. ¿Cómo estás, Demir? Bueno, muy buenos días a todos y a todas, y también es un placer como agarrar ritmo, ¿no? Porque yo he ido como un caballo de ajedrez salteada acá en este programa, y bueno, y con dos invitados de lujos que hoy Noelia va a presentar. Muy bien. Bueno, ¿les parece si arrancamos con las noticias? Vamos arriba. Muy bien. Bueno, el PT, el Partido Comunista y el Partido Verde acordaron una coalición para las próximas elecciones brasileñas. La alianza fue denominada Brasil de Esperanza y apoyar la candidatura de Lula da Silva. Los titulares del Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde anunciaron que conformarán una coalición llamada Federación Brasil de la Esperanza. Ahí está, estaba en portugués y bueno. Según bien la traducción igual en el aire. Según informó el propio PT. Se trata de una alianza electoral, pero también de una base política de apoyo a un eventual gobierno del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Con base en la justicia terapéutica, legisladoras del Frente Amplio presentarán un proyecto con medidas alternativas a la cárcel para madres. Barrera y Echeverry proponen la prisión domiciliaria asistida y que la persona tenga que ir cumpliendo metas. Según lo que dictamine un equipo técnico, de no cumplir tendrían que ir a la cárcel. Aún es incipiente, pero está en proceso y estiman que a mediados de año estará pronto. Se trata de un proyecto de ley que propone medidas alternativas a la privación de libertad en centros penitenciarios en los que habitan madres con hijos e hijas. Préstamo del BID. El edil de Ballista se inclina por no votarlo y la llave para aprobarlo quedaría en el Partido Nacional. El edil Blanco Barrios Bove subrayó que en caso de que su bancada decida no apoyar el proyecto, no va a haber uno que porque le hagan el saneamiento o una obra cerca de la casa vaya a votar que sí. Muy bien. Vecinos del pueblo Victoria reclaman ante cierre de la policlínica Casa de Mario de Ace. Es una injusticia. En los últimos años se atendieron alrededor de 800 usuarios en el centro médico, cuya clausura ocurrió sin aviso. Las autoridades niegan que se trate de un cierre. Desde el viernes 8 de abril, la policlínica Casa de Mario, que pertenece al regional sur de la red de atención primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, está cerrada. En el centro de salud funciona junto al Centro Cultural y Comunitario Casa Mario, en una propiedad del barrio que donó la familia de un artista de la zona que siempre se integró en los proyectos de la comunidad y conoció a una gran parte de los vecinos. Muy bien. Conversemos sobre reforma de la seguridad social con Carlos Clavijo. Carlos Clavijo, integrante del equipo de representantes de los trabajadores en el BPS, presentó un informe sobre la reforma propuesta sobre la seguridad social por parte del Ejecutivo y que, una vez concluido el pasado el referéndum, se encuentra nuevamente a consideración del Poder Ejecutivo. Además de los cambios propuestos, Clavijo conversa sobre los perjuicios que significarán estas medidas para las y los trabajadores, las y los jubilados y pensionistas, detallando además los planteamientos realizados al gobierno por parte del equipo de representación de las y los trabajadores en el directorio del ente público. Bueno, a 50 años de la 20, este 17 de abril conmemoramos los 50 años de uno de los peores crímenes políticos de la historia nacional, el asesinato de 8 obreros en la seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay en el Paso Molino. Que se cumpla medio siglo de los asesinatos de Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Rubén López, Elman Fernández, Justo Sena,
Raúl Gancio y Héctor Chervelli, es de por sí motivo suficiente para que este año sea especial. Pero hay que unir a ello que será el primer acto en la calle luego del referéndum y que se realizará en el marco de una ofensiva de la derecha y el poder por instalar la tergiversación de la historia. Bueno, muy bien, Daniel Demir, ¿les parece si arrancamos con el editorial? Compartimos el editorial. Así después tenemos bastante tiempo para compartir con nuestros invitados. Muy bien. Arranca, Noé, dale. No, arrancan ustedes porque tienen ustedes las copias. O sea que vos no vas a... Yo no voy a leer, por eso los presento a ustedes. Bueno, gracias, jefa. Bueno, arrancamos entonces, Demir, te cedo el honor. Bueno, el Gobierno Nacional anunció en conferencia de prensa un adelanto de aumento de corrección inflacionaria del 3% para jubilaciones y el 2% para empleados públicos, así como la recomendación para el sector privado de seguir la misma ruta, adelantando el aumento previsto en la corrección de julio. Esta medida anunciada intentada opacar. Perdón, vamos de nuevo. Esta medida anunciada intenta impactar en la creciente inflación y deterioro de los salarios de las y los trabajadores. Ahora bien, aunque es una medida necesaria y de buen recibo, es necesario decir que también es tardía e insuficiente. Llevamos un acumulado de 2 años de pérdida de salario real y aumento constante de los precios de los alimentos, de los combustibles y de las tarifas públicas. La carestía reinante, la pérdida de empleo y la informalidad ponen al pueblo trabajador en una situación de extrema fragilidad. Y mientras se hacen anuncios como bombos y platillos por un lado, por otro se buscan las formas para fraccionar alimentos y las ollas populares se ven creciendo la demanda mientras reciben cada vez menos apoyo. Es cierto que parte de la inflación se debe a presiones externas, pero también lo es que el gobierno decidió atarse a dichas presiones y trasladar mecánicamente los aumentos a la gente. Tampoco duda en ajustar las tarifas ni en recortar el gasto social, mientras el sector agroexportador incrementa cada vez más sus ingresos. Decíamos con la derrota en el referéndum que el gobierno, como lo anunció inmediatamente conocido el resultado, va por la plena aplicación de su programa liberal, reforma a jubilaciones, reforma educativa, aumento de la extracción del plusvalor de la masa trabajadora en beneficio del gran capital, reformulación de la ley de medios, ataque a las empresas públicas, etc. La consolidación de un país para pocos, con miles de excluidos y donde los costos de la crisis recaigan sobre las y los trabajadores. Es por esta razón que debemos seguir enfrentando al gobierno, sus decisiones y lo que representa. La primera etapa de este camino se dará el próximo 1 de mayo, cuando la Central de Trabajadores convoque a todo el pueblo trabajador y a todas las organizaciones sociales que caminaron juntos hacia el referéndum al acto central. Acto que se realizará por primera vez desde que hace 2 años la pandemia y la emergencia sanitaria nos dejaría sin la presencialidad. Este 1 de mayo se convoca bajo la consigna por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario, en defensa de la seguridad social. Y esta convocatoria, la primera parada de construcción, hacía una perspectiva superadora y será tarea de cada uno de nosotras y nosotros de convocar y de seguir construyendo en cada territorio la unidad del tejido popular. Muy bien, y cerramos con la última frase, comunicando esto, ¿no? La importancia de que en cada territorio todo el trabajo que se está haciendo con las comisiones y con la proyección de estas intersociales, que esperemos que funcionen en cada municipio, se está trabajando en muchos lugares ya de cara al 1 de mayo, ya se está saliendo a pintar muros, a hacer propaganda, así que bueno, esperemos que este 1 de mayo sea muy grande. Muy bien. Y bueno, ahora arrancamos con la segunda etapa del programa. Estamos nuevamente con León, que estuvo el martes pasado. León, ¿cómo andás? Hola, buenos mediodías para todos y todas. Muy bien, por suerte. Bueno, y León el martes pasado nos estuvo dando una introducción sobre la historia previa al atentado del 17 de abril, que bueno, fue fecha se conmemoró este domingo. Entonces, la idea de hoy era poder ir al hecho concreto del atentado de los mártires de la 20. Así que, León, capaz que podríamos comentar un poco la introducción del programa pasado, lo que se estuvo hablando, ¿no? De que no fue una cosa que se dio
en el 72 y fue de golpe, que tiene todo una explicación. Y bueno, y después ir al hecho, ¿no? Sí, claro. Antes que nada, si me lo permiten, quiero hacer una aclaración respecto a uno de los datos que hablamos el martes pasado, que cometí ahí un error cuando afirmé que los hechos del cine Trocadero fueron en el 47. Me equivoqué, le erré el año, fue en octubre del 48, así que pido las disculpas del caso. Bueno, no creo que nadie se dio cuenta de eso, así que Bueno, tranqui. Pero está muy bien, está muy bien. Los que intentamos estudiar historia tratamos debemos tratar de ser lo más precisos posibles cuando damos datos, por lo tanto me parecía pertinente hacer la aclaración antes de empezar. Lo que estuvimos conversando el martes pasado hicimos un raconto histórico de los hechos de violencia previos a los ocurridos en el 72 y nos habíamos remontado incluso a la década del 30 del siglo pasado. En todo el programa fuimos viendo algunos momentos importantes donde la violencia política se vio magnificada a lo largo desde los 30 a los 70, y habíamos quedado con las elecciones del 71, si mal no recuerdo. Sí, nos quedamos por ahí, es verdad. Sí. Bueno, y para arrancar, para la charla de hoy, yo me basé en el libro que tengo acá de Virginia Martínez, Los fusilados de abril, ¿Quién mató a los comunistas de la 20?, el cual recomiendo a todos y todas, a la audiencia. Es el único libro que se ha escrito específicamente sobre la 20. Hay otros libros de historia que mencionan el acontecimiento, pero como uno más dentro de una serie de hechos muy, muy graves que vivió nuestro país en el siglo pasado, pero en particular aborda el hecho en concreto y hace una reconstrucción de los hechos a través de el relato de testigos, de vecinos, de los sobrevivientes, por supuesto, pero de los vecinos, de políticos que actuaban en ese momento. Por lo tanto lo recomiendo, es un muy buen libro, de muy fácil lectura y muy amena lectura, así que... Repetinos el título y la autora, ¿no? Los fusilados de abril, ¿Quién mató a los comunistas de la 20?, de Virginia Martínez. Bárbaro, muchas gracias. Es un libro que se editó en el 2002, no sé si está en plaza todavía. Yo lo compré hace un par de años usado, pero si no, en la página sitiosdememoria.uy está disponible para descargar el PDF de este libro. Ah, qué bueno. Así que lo podemos acceder todos y todas al mismo. Bárbaro. De este libro yo extraje lo siguiente que voy a pasar a leer, que me parece que es una cita de Daniel Sosa Díaz, que era militante del Partido Demócrata Cristiano, que creo que refleja muy bien, y acá hay gente que en esta mesa que era chica en esa época, pero capaz que se acuerda, de cómo era el Montevideo de los 70. Entonces, Daniel Sosa Díaz dice: cuando salimos en la noche vemos la ciudad desierta y temerosa, llena de mavericks, roperos y chanchistas, que están oteando a cualquiera que pase, porque todos en este Montevideo de hoy son sospechosos. Me pregunto, repito, si podemos seguir así. Esto lo digo porque lo viví anoche, cuando con compañeros de la Juventud Demócrata Cristiana salimos a hacer una pegatina con motivo del Congreso. Entonces nos encontramos con un espectáculo triste de un Montevideo desierto, solamente ocupado por la represión, que era lo único visible. Era una ciudad triste, vacía, y hasta de los agujeros aparecía la represión, y donde lo que aparecía como público a las esquinas eran formados en realidad por agentes de la represión. La población de Montevideo se había retirado de las calles. Me parece que esta descripción que hace Daniel Sosa Díaz es muy ejemplifica muy bien lo que se vivía en esa época. Es así, yo era niño todavía, pero es cierto, esos recuerdos permanecen, ¿verdad? De esa sensación de vacío, de oscuridad de la noche, digamos, ¿no? O sea, sí, es real. Además, se menciona también en este libro y en otros libros que consulté, la oscuridad de Montevideo de esa época, no solo porque era una ciudad oscura, sino porque además, por una crisis energética, se había
la UTE había tomado restricciones en cuanto a las luces de las vidrieras del centro, Ahí va. entonces como que había una oscuridad. Había incluso apagones programados, Sí. digo, por zona en la noche, ¿no? O sea, Pero tremendo. esta descripción que hace de un Montevideo vacío y que lo único que se ve es la represión, me parece que es bastante Sí, ajustado. es a un lo paisaje que nos debe haber lleva. sido la Totalmente, el relato. totalmente. Entonces llegamos al 1 de marzo de 1972 y asume Juan María Bordaberry la presidencia luego de las elecciones del 71, que están sospechadas de fraude. Wilson Ferreira lo denuncia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hubo 12.802 votos de diferencia? Otra que esperar los votos observados para Claro. ver quién ganaba. Y bueno, siendo el candidato menos votado de los lemas principales, asume Juan María Bordaberry la presidencia el 1 de marzo del 72. Lejos de que la violencia que había sido la tónica de los largos años 60, pero sobre todo del final de los 60, se aplacara, lo que va a ser en los primeros meses del gobierno de Bordaberry va a ser recrudecer esa violencia. Y lo que menciona acá Virginia Martínez es el accionar de los escuadrones de la muerte. Nos vamos 2 años para atrás, pero me parece importante porque está el accionar de estos escuadrones sobre el tapete también a la hora de la discusión parlamentaria que se da en torno a la aprobación de la ley de estado de guerra interno. Entonces, para que veamos, habíamos hablado que a principios de los 60 habían accionado las bandas fascistas, después empiezan a accionar los escuadrones de la muerte, y por nombrar algunas de las acciones de estos escuadrones, en 1971 son secuestrados los estudiantes Abel Ayala y Héctor Castañeto por parte de estos escuadrones. Al día de hoy ambos permanecen desaparecidos. El 31 de julio del 71, en las rocas de la Rambla de Montevideo, aparece el cuerpo mutilado y acribillado del estudiante Manuel Ramos Filippini. El 28 de febrero del 72, aparece el cuerpo de Íbero Gutiérrez cerca de la Tablada, asesinado con 13 balazos, con una nota que se adjudicaba el asesinato al comando Casa Tupamaros. Se suceden en los primeros meses del año de 72, ahí cuando asume la legislatura en febrero y la asunción de Bordaberry, atentados prácticamente todos los días. La autora del libro dice que hacer una cronología detallada es prácticamente imposible porque la magnitud de los atentados y la cantidad de atentados que se iban dando día a día era imposible de cuantificarlos. Hasta que llegamos al 9 de abril, donde los senadores Selmar Michelini y Enrique Rodríguez sufren atentados con bombas en sus casas. Estamos hablando de que atentan contra los hogares de 2 senadores de la República. Sí, no es un hecho menor para no nada. es que un atentado valga más que otro, pero demuestra la impunidad con la que se manejaba esta gente. Obviamente. Consultado y llamado a sala el ministro de Defensa, que era Enrique Magnani, afirma en el Parlamento que al fin de cuentas estos atentados no provocan más que daños en paredes y ventanas que se arreglan con unos pocos pesos. Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa, diciendo además que toda esta cuestión, dice que capaz esas bombas que pusieron en la casa de los senadores las podrían haber puesto sus propios compañeros dentro para generar de un ese marco de una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nivel, no? Así que estamos con una situación muy compleja. Sí, sin duda. Extremadamente compleja y extremadamente violenta. A todo esto hay medidas económicas que tiran por el piso el poder adquisitivo de los trabajadores, y la CNT convoca un paro general para el 13 de abril del 72, que se dice que fue el más grande de la historia del país hasta ese momento. Sobre todo, yo tenía una cita acá pero lo vamos a abreviar, porque la CNT consideró que fue un éxito el paro, no solo por que fue acatado por la totalidad de los obreros sindicalizados y trabajadores sindicalizados, sino que el paro se extendió al comercio, al pequeño comercio y a sectores no sindicalizados del país que tomaron la medida de la CNT como propia y acataron el paro. Claro. Hay un libro de un obrero de Paysandú, un obrero de la lana, Hermes Pastorini, que cuenta que su padre, que era herrerista, el día del paro
por primera vez en su vida se adhirió. cerró el boliche que tenía. Mirá, Se lo toma como algo, como diciendo, mi viejo, que histórico. toda la vida fue herrerista hasta los huesos, ese día cierra el boliche, y entonces lo muestra como hasta qué punto ese paro realmente fue. Sí, para entender la importante. dimensión de lo que fue, ¿no? Y lo que serían, digo, las circunstancias económicas y sociales en ese momento, digo, como que para que sectores que jamás habían adherido a medidas de ese tipo empezaran a hacerlo, ¿verdad? Y el papel de la central, digo, como cabeza, encabezando esos hechos. Sí. Lamentablemente llegamos al 14 de abril, que debe haber sido uno de los días con más muertos de la historia del país. El 14 de abril en la mañana el MLN asesina a 4 miembros del Escuadrón de la Muerte, y en respuesta las fuerzas conjuntas asesinan ese mismo día 8 militantes del MLN. Ese mismo día se envía desde el Poder Ejecutivo el proyecto de ley de estado de guerra interno para que se discuta en el Parlamento. Lo que generaba esta ley era la eliminación de las garantías individuales y permitía el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión. Que ya venía recortado todo eso con las medias prontas. Claro, era ¿verdad? darle legalidad a algo que ya venía de hecho. Profundizarlo las incluso. garantías individuales estaban violentadas de hacía años, y bueno, lo que venía a darle era un respaldo legal, exacto, a toda esos atropellos que venían cometiendo las fuerzas de seguridad del Estado. Esa noche, mientras se discute en el Parlamento la ley de estado de guerra interno, en el local del Partido Comunista, que estaba en la calle Sierra 1720, se estaba realizando un activo de la UJC. A ese activo se venía convocando hacía bastante, con el título El cuadro político nacional, el fascismo y la respuesta popular. Se esperaba que hiciera uso de la palabra Arismendi, no puede concurrir porque está en la Asamblea General, en la discusión de la ley. Ajá. Y toma su lugar Jorge Mazarovich. Jorge ha hablado en otros programas, creo, si mal no recuerdo, que en La Izquierda Sí, Late el miércoles pasado estuvo Jorge, habló de lo mismo. Habló de esto, que bueno, fue un testigo de primera mano, además era quien estaba dando el informe cuando personas vestidas de civil, identificadas con un brazalete y evidentemente disfrazadas, irrumpen en el local a los tiros, tirando tiros al aire, al techo, y ordenando que todo el mundo se tire cuerpo a tierra. Y también está en este libro, y podemos acudir a los testimonios de muchísimos compañeros y compañeras que todavía viven, que estuvieron ahí, que fueron golpeados, manoseadas las compañeras, le robaron todo lo que tenían encima a todos los que estaban ahí, y que todo el tiempo estaban haciendo disparos de armas de fuego, de grueso calibre además. O sea, todos los testimonios que se recogen en los libros y artículos que he leído afirman de que estaban convencidos que los iban a matar. Claro. Pero se encontraron con un activo que acá las cifras difieren según a quien le pregunte, pero se hablan entre 500 y 1000 personas en ese activo. Era demasiado grande como para llevar adelante una masacre, y se hizo una de las masacres más grandes de la historia de nuestro país. Desde el local avisan al Parlamento, y el primero en llegar es Turiansky, al cual no lo dejan pasar. En eso llega el comisario de la zona, que no estaba en el operativo, pero lo llaman como diciéndole que desde el local habían disparado hacia un móvil policial. En eso llega un juez, viene Héctor Gutiérrez Ruiz, Jaime Pérez, Arismendi, empiezan a llegar legisladores, y se logra frenar este hecho, que fue una gravedad tremenda. Sí. Muy bien, León. ¿Te parece? Ahora nos vamos un ratito al corte, y después en la próxima tanda seguimos con este tema que es muy interesante, y sobre el tema el hecho en sí del atentado de los mártires de la 20. Bueno, Fede, nos vamos. Con su voz marinera encantada, fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía
vida que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo, lleva en las manos heridas una flor. Bueno, escuchábamos a Citarrosa, es una canción muy especial para nosotros porque, bueno, refleja el hecho y lo que venimos contando con León, que León nos viene contando muy bien. Y bueno, ahora, León, la idea es que nos puedas comentar, ir resumiendo e ir contándonos cómo fue el hecho en sí del 17 de abril, que bueno, ya se hizo fecha el domingo pasado. Así que, León, te dejo todo en tus manos. Bueno, muy bien, seguimos entonces. El 15 de abril se aprueba finalmente el estado de guerra interno y en la madrugada del 16 de abril se dan 13 atentados con bombas a casas particulares de militantes de izquierda, abogados de presos políticos, etcétera. Yo lo iba a leer, pero estamos cortos de tiempo. Vayan al libro de Virginia Martínez y hay un relato estremecedor del hijo de Jorge Arias Pons que relata con lujo de detalles cómo de un momento a otro se quedaron sin casa por una bomba que estalló esa noche. Pero tuvimos en la madrugada del 16 de abril 13 atentados con bombas. O sea, estamos hablando de una situación no fue, además digo, algo orquestado y armado realmente. Sí, digo, ¿no? O sí, sea, por supuesto. En el día, el 16 de abril, es que empiezan a darse los hechos del seccional 20. El seccional 20, le comentamos a la audiencia, por si no lo sabe, está en Agraciada 3715, esquina Valentín Gómez, y reúne a los comunistas de Belvedere, La Teja, Paso Molino, Nuevo París, Pueblo Victoria, toda la zona de ahí, toda esa zona. sí. Capaz que esto es de la época, capaz que hoy Ha variado, pero pudo haber variado, pueden pero haberse más o movido menos un poquito, pero más es o menos esa por ahí. zona. es lo mismo. Y en particular en el 72 y en los 70 reunía a los obreros de las fábricas y talleres de la zona, que eran muchas. Entre otras estaba Nervión, Ferrosmalt, Codabri, La Aurora, Bau, Claro. y un montón de talleres que De todo un poco hablamos, ¿no? Metalúrgica, el vidrio, química, había todo. textiles, sí. O sea, entonces la 20 es como un núcleo que Concentra. concentra a los obreros de una de las zonas más industrializadas de Montevideo. Sí. Por otro lado está también muy cerca del Prado, una zona bastante pudiente, una zona Residencial. residencial, y está el Liceo Bauzá, que era un lugar con fuerte presencia de la JUP. Ajá. Entonces, ¿esto por qué lo traigo? Porque era algo cotidiano que pudiera haber algún tipo de enfrentamiento entre miembros de la JUP y camaradas de nuestros partidos, pero algo más de... A nivel estudiantil, por lo menos. Sí, a nivel estudiantil, entonces la 20 servía de refugio a los estudiantes, Claro. cuando había algún problema con estos muchachos, ¿verdad? Sí. En la mañana del 16 de abril se notan movimientos raros en el local. Mendiola convoca a algunos camaradas y van todos para el local de la 20. O sea, se ve que está media complicada Sí. la mano y empiezan a llamar, bueno, vengan, a ver qué puede llegar a pasar. A media mañana, militares uniformados allanan el local en busca de armas. El allanamiento se da, según lo que relatan los testigos, de buena manera, sin violencia, sin insultos. Se recorre todo el local buscando armas. Obviamente no las encuentran porque no había armas. Claro. Y se retiran del local sin mayores inconvenientes. Según lo que relatan los testigos, sobre el mediodía, un comando policial o militar, eso quedó, no se supo muy bien después, allana la casa de Valledén 3718 del matrimonio Toyo. Si ustedes conocen, los que conocen el local de la 20, si salen al patio, la casa de Valledén que se toma es la casa que está pegada al último muro Sí. del fondo del local. Ajá. O sea, son las casas del fondo del local de la 20. Ahí este comando toma la casa, detienen al matrimonio, se lo llevan creo que a un cuartel,
y montan una ratonera. La queda Ocupada por ocupada las por fuerzas militares o policías. Bueno, al Sí, caso no importa quién es, pero estaba ocupada esa casa. Sobre las 13 horas se allanan las casas de linderas al local de la 20 en busca de armas nuevamente, que tampoco encuentran. O sea, fueron preparando todo el terreno. Fueron preparando el terreno. Y lo de la calle Valledén es importantísimo porque va a ser un punto clave en lo que pasó en la noche. Ujú. Bueno, allanan las casas de la vuelta del local, no encuentran armas nuevamente. Después vuelven a allanar el local de la 20 y se llevan detenidos a quienes estaban dentro del local en ese momento, dejando a Mendiola en calidad de emplazado. Les retiran el documento y, o sea, calidad de emplazado es que no se pueda retirar del local. Ujú. Bueno, todo esto el partido, por supuesto, se entera y empieza a circular la orden de que quede solo Mendiola y que no vaya más nadie al local, Claro. y que no quede nadie en ninguno de los locales del partido, dado que estábamos en una situación bastante complicada. Crítica. Se esperaba que pasaran atentados como los que habían estado pasando o ataques Claro. de la JUP o de algún otro grupo parapolicial. Cuando detienen a los compañeros que estaban en el local al mediodía, los suben a un ropero, dice, y son golpeados, insultados y los trasladan a la comisaría 18. En horas de la tarde el partido vuelve a dar la orden de que no quede nadie en los locales y Mendiola, cuentan quienes lo vieron esa tarde, que Mendiola estaba tomando mate en la puerta del local echando a todos aquellos que venían a querer acompañarlo. Claro. Y que a medida que se iba haciendo de tarde se iba llenando cada vez más de movimientos raros en la zona y de móviles policiales o militares en la vuelta. A pesar de la orden, esa cuestión de camaradería a veces y de cariño por los Claro. camaradas, Sí, claro. a veces puede más, y un grupo de militantes de la 20 van al local sobre las 8 de la noche, y más allá de que Mendiola los echó una y otra vez, ellos dijeron No no, hubo que forma. vamos a dejar solo, y queda un grupo de comunistas en el local. Mm. Se esperaba, lo vuelvo a repetir, según lo que cuentan los sobrevivientes y los que estuvieron en el correo de la tarde, un ataque de la JUP o un ataque a alguna banda parapolicial, nada alejado de lo que dimensión. venía pasando antes, pero nunca pudieron imaginar lo que iba a pasar realmente. Quedan en el local Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Héctor Cervelli, Ricardo González, Rubén López, Elman Fernández, José Washington Sena, Raúl Gancio, José Machado, Ernesto Fernández y Enrique Rodríguez el Vintén. Le pongo el que está sobrenombre porque había otro Enrique Rodríguez, Claro. que era senador. El conocido Enrique Rodríguez del movimiento sindical. Claro. Por supuesto. En este contexto se reparten los lugares de la guardia de la noche, y a Ernesto Fernández y a Enrique Rodríguez le toca por sorteo ir a la azotea, que fue a la postre lo que les terminó salvando la vida. A partir que viene cayendo la noche, se oscurece la zona por completo, se apagan todas las luces del barrio. A 200 metros del local, en la cabecera del puente del Miguelete, se instala una ametralladora sobre la cabecera hacia el local. Sobre las 0 horas, los militares detienen a todo el público que va saliendo de la última función del Cine Alcázar, que es un cine que está ahí a pocas cuadras del local, y van tomando de a poco las manzanas y la zona, van rodeando el local a medida que se acerca, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Un vecino de la casa del matrimonio Toyos, o sea, que vivía al lado, La que había sido allanada. sí, todo. dice acá en el libro de Virginia Martínez, le da el testimonio de que sobre 40 minutos antes de la 1 de la mañana, empezó a oír disparos que salían de la casa del matrimonio Toyos. O sea, que se disparaba desde la casa de atrás hacia el local de la 20. En ese momento se dice que de las radios policiales empezó a circular la orden operativo 52, que indicaba que un coche policial había sido atacado con arma de fuego. Ujú. O sea, disparan desde el fondo, sale la orden, se estaba armando
un ataque de falsa bandera, digamos. En ese momento se llena la cuadra de efectivos policiales y militares. Se habla que había gente de caballería del ejército, de la metropolitana e incluso de la marina, que van atendiendo al llamado de operativo 52. Los vecinos aseguran que se disparaba hacia las casas de los vecinos también y hacia las azoteas, y rodean al local y empiezan a disparar. Sobre la 1 de la mañana, y esto es importante decirlo, enfrente al local de la 20 vivía el ministro Forteza. Y dicen los vecinos que desde la ventana del ministro una luz roja iluminó el local y ahí empezaron a disparar al local de la 20. Como que fue la orden. Como que fue la orden de fuego. Eso ahora. Sí. Cesan los disparos, ordenan que salgan, no salen los camaradas que están adentro y finalmente acceden a salir. Cuando están saliendo, una bala hiere de gravedad al capitán Busconi, que después se comprobó que era un arma una bala que procedía de un arma militar. Claro. Y con la excusa de que aparentemente desde el local se había disparado hacia Busconi y lo habían herido, empezaron a fusilar a los camaradas de la 20 a medida que iban saliendo. Y hay testimonios que son desgarradores. Yo pensé traerlos, pero quizás tendremos más tiempo porque la idea es este espacio de las memorias del partido, ¿no? de mantenerlo, de que venga León otros programas, así que nada, nos corre, tendremos otras instancias para poder seguir rescatando estas memorias, ¿no? Bien, para ir terminando, hay camaradas que los rematan en el piso, se hace las autopsias, se nota que hay disparos en la nuca, a camaradas los dejan desangrar y mueren desangrados. No dejan pasar a las ambulancias que estaban llegando para atender a los heridos, y en ese ataque mueren nuestros 8 camaradas. El camarada Machado, que fue uno de los primeros en salir, recibe un tiro en la cabeza y milagrosamente sobrevive, y sobreviven los 2 camaradas que estaban en la azotea. Porque cuando los descubren y los bajan, los llevan hacia el patio, según los relatos de ellos mismos, y los van a matar, y en eso entra el juez militar y les salva la vida. Los ordena que los lleven detenidos. Es importante recalcar que no se encontraron armas en el local, que tanto Machado como Rodríguez y Fernández, que fueron detenidos, fueron liberados por la justicia militar, no se los procesó. O sea, hubo un comunicado de las fuerzas conjuntas que decía que se había atacado desde el local. Imagínense que si eso hubiese sido cierto, la justicia militar no iba a liberar a miembros de un partido que ataca estaban hasta las manos, seguramente. Son liberados al poquito tiempo, a los días. Y bueno, y lo importante de todo esto, que es que quisieron llevar al partido al terreno del enfrentamiento armado. Claro. Fue una provocación tremenda. Y no lo lograron. La respuesta del partido fue una respuesta de masas. Este crimen conmocionó a todo el sistema político democrático, a miembros del Partido Nacional, el Partido Colorado. Está la famosa frase de Wilson, que ya la han repetido varias veces los compañeros, aquello de que este país nunca fue testigo de un crimen tan grande. Bueno, y esto es importante, el velatorio fue inmenso, concurrieron a solidarizarse de todas las organizaciones y todos los partidos políticos democráticos de nuestro país, e incluso el monseñor Partelli y el obispo auxiliar de Montevideo, Andrés Rubio, llegan al local para rezar por los compañeros muertos. La CNT decreta un paro general para asistir al sepelio de los obreros, de los 8 camaradas de la 20, y el cortejo fúnebre desbordó las calles de Montevideo. Las fotos que salieron en la tapa del Popular hace poco y algunas otras fotos que circulan en las redes atestiguan de que el hecho fue inmenso. Bueno, para terminar, en enero del 73 se reconstruye el local de la 20 y se hace un acto multitudinario en homenaje a nuestros camaradas. Llegada la dictadura, instaurado el golpe de Estado de junio del 73, las Fuerzas Armadas toman esa casa, destruyen el nuevo local
Y sin embargo, y a pesar de la arena que tiraron para cubrir la sangre de nuestros camaradas, y a pesar del miedo y el terror de los años de la dictadura, todos los 17 de abril en el local de la 20, en Agraciada y Valentín Gómez, siempre hubo rosas rojas en recuerdo de nuestros camaradas. Bueno, León, muchas gracias. A 50 años de este hecho histórico y este recorrido que nos haces, también estaría bueno que vos como camarada nos dejes unas palabras, ¿no? Para las generaciones que estamos ahora, los más jóvenes, que nos podés dejar en relación a este hecho que es fuerte y que cuando lo relatás es complicado después seguir hablando. Y bueno, a mí lo que me pasa cuando leo esto, que lo leo todos los años, para el 17 siempre volvemos a las lecturas y a reconstruir estos hechos, a mí lo que me queda es una emoción muy grande. O sea, los 8 camaradas de la 20 no quisieron ser héroes, o sea, eran gente de carne y hueso, obreros, hijos del pueblo, gente que laburaba todos los días y militaba en su partido, que fueron al local de la 20 a cuidar a un compañero. O sea, no fueron a buscar pasar a la historia a martirizarse, sino que fueron a no dejar solo a un compañero que seguramente, a un camarada, que lo considerarían su amigo. Esa cuestión tan fuerte de la camaradería. Tan humana, ¿no? Tan humana. Y murieron por militar en el Partido Comunista. Recordemos, por si alguien de la audiencia no lo sabe, nuestro partido no formaba parte de la guerrilla, no tomó parte en la lucha armada que sí hubo en nuestro país. Era un partido con 52 años 52 años, de historia, con 52 años de legalidad, con representación parlamentaria, que había participado en todas las instancias democráticas desde que se fundó, y que lo que fue una tremenda provocación. Justamente para involucrarlo, tratar para de involucrarlo en y eso. llevar al partido al terreno del enfrentamiento Y lo que armado. obtuvieron fue una respuesta de respuesta masas, como vos decías, y de masas, unidad del pueblo disciplinada, incluso. y todo el pueblo acompañando a estos 8 camaradas. La reflexión que me queda es eso. Eran hijos del pueblo, eran camaradas como cualquiera de nosotros, que les tocó estas circunstancias, y cada 17 de abril y cada acto en conmemoración es reafirmar nuestras convicciones y reafirmar que la causa por la que fueron asesinados estos camaradas, nosotros la seguimos llevando adelante. Bueno, agradecerle al compañero León por las palabras. Acá quedamos en el estudio, quedamos medios emocionados. Y bueno, recordarles que el sábado 23 de abril a las 17 horas nos encontramos en Agraciada y Valentín Gómez, todos los compañeros, camaradas, todos los que estuvieron en ese momento, que acompañaron y que cada acto nos acompañan, porque ese es el reflejo de la unidad de nuestro partido, como dice la consigna, la vida por el partido. Así que bueno, hay que seguir el programa después de estas palabras. Una vez más, ¿no? Reafirmar cada año esa vocación democrática de nuestro partido, esa vocación de unir al pueblo en las luchas por las causas justas de las grandes mayorías. Este año otra vez lo vamos a reafirmar este sábado 23, convocando a todos nuestros compañeros, a todo el pueblo uruguayo, a participar de eso, de un hecho que, por supuesto, que es de nuestro partido, pero que no es exclusivo de nuestro partido, sino que simbólicamente es de todo el pueblo uruguayo. Es de todos. Bueno, muy bien. Y bueno, por acá tenemos al camarada Juan Canesa, que vino a hablarnos de otros temas, pero es inevitable que, si lo tenemos acá, Juan, que no nos comente un poco sobre esto que venimos hablando, porque estuvo todo el programa acompañándonos y debe tener mucho para Juan, compartir. muy disciplinadito. Sí, porque no tenía micrófono. Era por eso. Claro. Si hubiera tenido micrófono, capaz que se salía algún comentario. No, comentarios me salieron, sí. Buenos días, buen mediodía ¿Cómo para estás, todas Juan? y todos, para ustedes, compañeras y compañeros, Bienvenido. un gusto estar. Más allá de lo tremendo de la situación, también un placer escuchar a León, porque bueno, te vas sintiendo el clima de época, ¿no? Tal cual. Y yo lo que sí pensaba es que León en un momento dice, la justicia militar no
no encontró condenó, elementos, sí. no condenó elementos, no procesó ni a Albintén, ni a Machadito, ni a Fernández, ni a ninguno de los 30 que fueron detenidos, más o menos eran unos 30 los camaradas que fueron detenidos al mediodía, En la tarde, claro. y que pasaron ese día, que sintieron desde la seccional, que está ahí muy cerquita, la seccional policial, donde estaban detenidos, después los llevaron para jefatura, a cárcel central, y nos contaban algunos sobrevivientes de ese momento, que cuando salían les decían, ustedes mataron a sus compañeros, y ahí se enteraron que exactamente qué era lo que había pasado. Pero no solamente la justicia militar de ese momento, sino que después, en el año 2002, hubo una denuncia penal por los hechos. El fiscal en su momento mandó archivar porque consideró que efectivamente había habido un crimen, pero que los responsables ya estaban muertos. Y el juez consideró que era correcto que había habido un crimen, que los responsables estaban muertos, pero que había un responsable mayor, que era el presidente de la República, claro, Juan María Bordaberry, que no estaba muerto. No estaba. Y eso fue parte de la pelea que llevó mucho tiempo, porque hoy hace 20 años de eso ya es el tiempo que había pasado entre la 20 y aquel momento un poquito menos, el que ha pasado ahora prácticamente, que pasó desde una batalla que se dio de muchísimo tiempo, donde mucha gente de nuestro partido y de otras organizaciones del pueblo y democráticas, sociales y políticas que han batallado permanentemente para combatir la impunidad de todos los crímenes de terrorismo de Estado, y en particular de aquellos cometidos desde el año 68 en adelante hasta el 85 por parte del Estado uruguayo a través de sus fuerzas represivas, oficiales o policiales, paramilitares, digamos, disfrazados como los escuadrones de la muerte en su momento. En el Bauzá mataron a Rodríguez Muela, la JUP. Claro. ¿No? Sí, tendremos historias para contar, ¿no? Así que las memorias del partido van a acompañarnos todo este año. Bueno, saliendo un poco del tema... Cosa, perdón, ni una cosa no, porque no puedo dejar de decirlo, porque cuando pasó eso, también hay que saber que la historia de los comunistas que estaban acá también se forjaba sobre el ejemplo de lo que pasaba en otros lugares. Y en Haití y en Indonesia, muy pocos años antes, había pasado lo mismo. Bueno, en Indonesia mataron 1 millón de comunistas. Entraban a los locales del Partido Comunista donde gobernaban y los masacraban. Entonces a nosotros nos parece algo terrible y es difícil de imaginar, a pesar de que después pasamos por la experiencia de vivir bajo el fascismo, ¿no? Pero claro, pasó mucho tiempo. Pero es parte de la historia. Y en ese mismo momento los yanquis estaban masacrando niñas y niños con napalm en Vietnam. En Vietnam, en Camboya, en Tailandia, en toda la zona del sudeste asiático. Entonces, en ese espacio se forja también este momento del que nosotros hablamos. Contexto. Es un momento de lucha, es un momento de crecimiento y de avance del pueblo, y frente a eso una reacción tremenda. Claro. Bueno, no, por favor, no nos dio el programa, tendríamos que haberlo hecho todo sobre este hecho. Bueno, pero igualmente nos quedan unos minutos de programa para poder seguir hablando de las cuestiones de Montevideo y lo que tiene que ver con nuestra intendencia y con nuestros municipios. Y la idea de hoy era que estuvieras acá para hablar sobre el tema de los cabildos. Se nos vienen los cabildos en los diferentes municipios con sus diferentes fechas. Contar un poco de qué van los cabildos, qué son, cómo se componen, ese tipo de cosas. Bien, nos quedan unos... Tenés un rato. Sí, nos queda un rato enorme. Sí. ¿No? Pero, a ver, es un rato de 5 minutos para sintetizar décadas de acumulación histórica. Qué trabajito. Tendremos otra oportunidad para que vengas y nos seguramente, cuentes. No, seguramente la semana que viene van a tener un compañero más más formado que yo todavía en estos temas para sí. poder hablar. Y una parte muy grande de la audiencia es partícipe, es parte de esta historia, no es que sea espectador de la historia. Entonces, sí, es verdad. Para nosotros los cabildos, el proceso de descentralización es un proceso que fundamentalmente es clave para el desarrollo de la construcción del poder popular. Esa es la verdad, esa es nuestra concepción. De ahí a la distancia que tenemos con lo que logramos avanzar y alcanzar, es otro tema. Sí. Pero los cabildos son una instancia sustancial de rendición de cuentas públicas
y pensamos que en la perspectiva, además deben ser no solo de rendición de cuentas, sino además de trazado de líneas políticas y de perspectiva, en cada una de las 8 zonas de los municipios de Montevideo. Este año, por primera vez, se realizan a lo largo de un mes prácticamente, 20 días, es decir, no son todas concentradas en 2 días, en un fin de semana, claro, como ha sido lo tradicional. Ajá. Eso a algunos nos permite también, claro, mejores condiciones para poder estar participando en claro, distintas, que en las distintas instancias. Tenés que estar todos el mismo día. Exacto, pero bueno, en cada uno con sus peculiaridades. Habrán exposiciones a cargo de los consejos municipales, la figura de los alcaldes y alcaldesas. Obviamente no son lo mismo allí donde somos gobierno con mayoría que donde no. Y luego también expondrán consejos vecinales y las organizaciones sociales. Y lo importante es la participación, que estas sean instancias de promoción de la participación organizada del pueblo en la definición de los destinos de gobierno de cada lugar. Nos falta mucho. Nos falta mucho y en algunas cosas incluso hasta personalmente creo que hemos hasta tenido hasta algunos retrocesos con respecto a lo que nos planteamos en principio. Pero la herramienta está y hay que potenciarla y hay que trabajarla. La estructura y la herramienta está en nosotros seguir trabajando en ese camino, que entendemos que es el camino, ¿no? Exactamente, está en nosotros seguir trabajando en ese camino, seguir convenciendo además a nosotros mismos y al resto de las personas que tienen y de compañeras y compañeros que tienen arte y parte en esto, de que el único camino de transformación es un camino asignado por la participación, y la participación solo puede ser organizada, sin negar otras formas de participación, claro, y obviamente el impulso individual y el aporte individual. Claro, pero estas instancias orgánicas, digamos... La potenciación siempre es la organización, claro, popular, la organización en este caso de vecinas y vecinos, y la participación de las organizaciones sociales en cada barrio, independientemente que tengan específica relación con los temas locales o no. Claro, que a veces puede es la figura de un sindicato, a veces es la figura de una organización transversal de otro tipo, donde esto que hablábamos al principio, que decía el editorial, por ejemplo, de las intersociales, de la construcción, de la continuación de la construcción permanente de la forja de nuestro bloque y de su estructura y de su estructuración y desarrollo, también pasa por los cabildos, pasa por la participación a nivel local, a nivel municipal. Seguro que la semana que viene, porque empiezan además la final de la semana próxima, o sea, tenemos el acto del 23, después a partir del 27, que creo que es el municipio que arranca el primero, ajá, de ahí en adelante hasta el 14 de mayo, van a tener segura para el próximo programa. Sí, tendremos la agenda con las fechas, claro, para informarles a los compañeros y a los camaradas para que participen. Exactamente, creo que con eso vamos a estar siendo parte del aporte que tenemos que ir dando para construir un país mejor, un Montevideo mejor, y para enfrentar, como se decía, la política de este gobierno, que de las clases dominantes, que en realidad es la que hoy está mandando a nivel nacional, y para poder sacarlos de aquellos lugares que han ido apropiándose y que lo han sabido hacer, ¿no? Porque en muchos territorios eso es lo que está sucediendo. Exacto, y que utilizan además para un beneficio que particularmente me hizo mucha gracia escuchar las palabras de Barrios Bove, porque no se venderán por el que ensañamiento le hacen la puerta de la casa, pero si pasa a la puerta de los vecinos. Lo ven como una oportunidad política, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, muy bien, entonces el próximo programa estaremos hablando sobre los cabildos y tendremos a un invitado muy muy especial, que es Federico Graña. Esperemos que nos confirme esta semana su participación, y seguiremos hablando de todas estas cuestiones de la descentralización. Pero Juan, a ver, decinos, resumiendo, ¿no? ¿A qué estamos convocando estos próximos fines de semana? El tema de los cabildos, contanos un poco más y ya vamos cerrando. Bueno,
nuevamente, gracias por la invitación, como siempre a las órdenes, un saludo a la audiencia y los cabildos abiertos, el nombre viene de Artigas, Sí, viene claro. de la colonia en realidad, así que de las primeras expresiones de participación Claro, de democracia organizada, directa, digamos. en este caso bastante ¿Cuándo más se amplia. dan los primeros cabildos? ¿Tenés idea? Y- Porque es una cosa que siempre Todavía tenemos a León por acá. No, el no, historiador. yo hablo de los cabildos de ahora, no los cabildos No, de los cabildos de Artigas. ahora son Yo pensé que los históricos. corresponden- Está el no, los proceso cabildos de la ahora descentralización. corresponden al decreto de descentralización de Montevideo, que en realidad es anterior a la ley. Primero se hizo el decreto, después se hizo la ley. El decreto preveía que se iba a hacer una ley, pero es del 2010. Los primeros cabildos son del 2010 para preparar el Pensé presupuesto. que hablabas de los históricos. No, eso tendrá Tenemos que el ser 21 de septiembre de otro 1808. Otro capítulo de artiguismo y Ah, que por tendrá que eso. venir Pensé que iba León por a ahí. contarnos porque es el que sabe de historia. Pensé que ibas por Pero ese ahora lado. Café me está diciendo que nos estamos yendo, que me dice que cierre. Y repetimos a la audiencia que el sábado 23 de abril tenemos el acto en Agraciada de Valentín Gómez. Sí. Estamos invitándolos a todos a las 17 horas. Como siempre, ¿no? Esperamos que el pueblo rodee a nuestro partido en el homenaje a nuestros camaradas, digo, en homenaje a luchadores de este país, digo, por como dije. Decirles por que sí, dale, que Juan. pasen por la plaza Sí. de los Mártires en la esquina de la 20, que quedó hermosísimo el mural que Bien. pintaron las compañeras y compañeros este fin de semana pasado. Exacto. Bueno, desde mi parte, muchas gracias por escuchar tanta historia y con tanto detalle, tanto a León como a parte de lo que habló Juan, que fue poquito, pero bueno, ya se ampliará. Le quedamos debiendo, Juan, y unos bueno, minutos. yo me despido, gracias a los camaradas, a Noé y a Daniel, y bueno, a la audiencia del país, ¿saben, compañeros? Y bueno, y los espero en breves minutos para seguir al aire aquí. Servicio a la población con Georgina Mayo, Cecilia Gutiérrez desde San José y Luis Galo. Muy bien. Bueno, muy bien. Pasado el chivito de Los Demi. esperamos el martes que Los viene. invitamos a acompañarla. Y bueno, nos reencontramos el martes que viene con nuestra audiencia aquí en CX40, Radio Fénix, en Voces de Montevideo. Será hasta el próximo martes. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay.